Vamos a dar inicio al taller. Me presento primero, soy José Vergara, voy a ser el tallerista para ustedes el día de hoy. Y el taller de hoy va a ser cómo adjudicar engagement. Entonces, durante este taller yo los voy a guiar sobre qué es el criterio de engagement, cómo se utiliza para evaluar un debate, en qué ocasiones se utiliza y claramente justificar, creo, porque va a ser importante, qué relevancia tiene el criterio de engagement y por qué es algo que tendremos que tomar en cuenta a la hora de adjudicar. Y por adjudicar entendemos el ejercicio de decidir qué equipo gana durante el torneo de debate. Entonces, antes de eso, la diapositiva que ya vieron. Y me gustaría saber qué entienden ustedes por el concepto de engagement, si es que alguna vez lo han escuchado o si tienen alguna idea. Sobre las diapositivas no hay problema, yo se las voy a pasar. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna idea sobre qué es el concepto de engagement. Si tienen la intención de participar, por favor háganlo por voz o por chat. Y si en cualquier momento del taller tienen alguna duda sobre lo que estoy explicando, me lo pueden indicar si quieren interrumpiéndome o por chat. Entonces, si alguien tiene alguna idea sobre qué es el concepto de engagement o si no tiene ninguna idea, también puede comentármelo. Me interesa saber sobre qué base estamos partiendo con respecto a este concepto. Engagement es cómo clashan los equipos, ¿no? Cómo interactúan los equipos entre el uno y el otro y o sea, cómo se mezclan sus casos, cómo van los clashes, cómo interactúan los casos en sí, las comparativas, ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Ahí está parte de la idea de engagement explicado. Voy a tratar de simplificar estas ideas porque es cierto que usamos muchos anglicismos en debate y para alguien que no necesariamente está acostumbrado a estos anglicismos, esto fácilmente puede sonar a chino. Entonces, para enfocarlo, las respuestas que me están dando todas están muy relacionadas a engagement. Entonces, voy a empezar directamente a primero explicar por qué un taller de engagement, porque hay muchos otros criterios que inicialmente podrían parecer más importantes, como por ejemplo hablar de los criterios fundamentales de adjudicación, que también tienen un taller de eso, o hablar de las situaciones específicas que se pueden dar durante un debate. Pero el criterio de engagement es también sumamente importante, incluso cuando no sea el criterio que necesariamente vaya a definir los debates. Durante el transcurso del taller se van a dar cuenta que el engagement es uno de los factores que mayor sensación de injusticia puede generar en los oradores con respecto al resultado. Esto quiere decir que durante el engagement uno puede sentir, dada la falta de engagement de un equipo, que podemos traducir, por si se les hace más fácil, engagement por interacción. Si se les facilita más entender engagement, la palabra que está escrita como engagement por interacción, pueden hacerlo de esa forma. Implican lo mismo. Entonces, la falta de engagement puede implicar que los oradores se sientan ignorados, tergiversados, que no aceptaron sus points y por lo tanto se siente que los equipos les están jugando sucio, sobre todo cuando los jueces hacen ganar al equipo que no tuvo engagement. Ahora voy a explicar implica no tener engagement o qué implica sí tener engagement. Y si ese equipo gana y el equipo que no hizo engagement y el juez no hace mención alguna del engagement, la sensación general del equipo que siente que no hubo engagement en el debate va a ser que estuvo mal adjudicada la ronda y que todo fue muy injusto. Entonces, queremos evitar esa sensación. Parte importante de nuestro rol como jueces es que los oradores se sientan satisfechos con el resultado que otorgamos durante las rondas y también que usemos los criterios correctos para evaluarlos. Uno de esos criterios es el engagement. Por eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Es uno de los factores que si no se toman en cuenta y si los jueces no lo mencionan, no lo consideran, más probablemente va a generar una sensación de terrible injusticia en los oradores, sea el resultado que sea, incluso si es el resultado correcto. Y también conocer el engagement los ayuda, bueno, ahí lo escribí, engañe, está mal, dice engage, ayuda a poder justificar decisiones donde en efecto el engagement puede ser el criterio que defina quién gana y quién no gana. Pero importante, entender que puedes definir quién gana y quién no gana por tener buen engagement o por carecer de engagement no es una excusa tampoco para que ustedes en su rol de jueces no evalúen todos los otros criterios que son igual o más importantes que el engagement para decidir quién gana. Estos son los motivos principales por los que
tenemos un taller acerca de engagement. Entonces, ahora, ¿qué es el engagement? Que podría ser una de las preguntas centrales que podrían hacerles, sobre todo porque estoy hablando mucho de un término que está en inglés y tal vez no queda necesariamente claro qué implica. La traducción literal de engagement, como ya se los mencioné, es interacción. Y se refiere a la interacción literal y explícita que tienen los oradores durante sus discursos con el contenido de los discursos de los otros oradores. Es todo esfuerzo que te hacen los equipos por hacer que sus argumentos, sus refutaciones, sus líneas de análisis interactúen con los argumentos, las refutaciones, las líneas de análisis de los equipos contrarios. Por interactuar me refiero a mencionarlos explícitamente, tratar de refutarlos, tratar de presentar que su lógica no necesariamente es tan cierta, compararlos, ponderarlos, atacarlos, cualquier cosa que implique interactuar de manera directa y explícita con el contenido del equipo contrario es engagement, interacción, interactuar con su contenido. Y el engagement también implica hasta cierto punto la interpretación de buena fe de los argumentos contrarios. ¿Qué es esto de buena fe? Porque es un criterio muy gaseoso y tal vez podría implicar cualquier cosa que sea. Evidentemente no tiene ninguna connotación religiosa en este caso. La buena fe o la interpretación de buena fe en debate se entiende como interpretar de manera generosa los argumentos del equipo contrario. Eso quiere decir que si un equipo hizo un argumento pero fue no muy claro con ese argumento y hay una interpretación posible de lo que quisieron decir, que es una interpretación que, de ser cierta, probablemente ese equipo tendría pocas posibilidades de ganar. Interpretar de buena fe su argumento sería escoger aquella otra interpretación de las posibles de lo que dijeron, en la que, en la que les es más conveniente a los rivales. Podría parecer tonto, ¿por qué interpretaríamos a favor de los rivales lo que dicen si nuestro objetivo es ganar? Bueno, porque este no es un juego de ganar por ganar. Hay unas reglas que tenemos que escoger para ganar y hasta cierto punto, no necesariamente un código de conducta, que también lo hay, sino dentro de las mismas reglas y parámetros que definimos quién gana, una consideración es hacer los mayores esfuerzos posibles por interactuar con el material de los equipos contrarios en los mejores términos posibles, asumiendo que ellos han agarrado la versión más fuerte. Ojo, esto no implica que buen engagement es asumir que un equipo que no probó sus argumentos, no les puso análisis, no se enfocó en dar justificaciones lógicas, no trabajó bien las premisas, sí lo hizo. No. Interpretación de buena fe no es hacer que un equipo que claramente hizo mal un argumento, mentir y decir, ay no, de manera condescendiente, ay no, sí hiciste bien el argumento. Eso no es buen engagement. De nuevo, interpretación de buena fe sería si un equipo dice algo un poco confuso y dentro de dos interpretaciones posibles hay una que claramente no les favorece. La interpretación de buena fe es nunca escoger aquella interpretación que no los favorece, existiendo otra opción que sería más razonable. Por lo que cuando tratamos de tener buen engagement con los otros equipos, no siempre actuamos literalmente sobre lo que dijeron, sino sobre lo que se entiende que quisieron llegar a decir, incluso si hay que forzar un poquito para que se entienda eso. Estamos de nuevo tratando de interactuar con los equipos en los mejores términos posibles. No estamos tratando de aprovecharnos de errores involuntarios del habla, de erratas, de tartamudeos, de confusiones involuntarias. Eso son truquitos que no aportan nada a la argumentación y que no tienen que ver con la calidad argumentativa de los oradores ni del equipo. Aquí estamos buscando realmente qué es lo que se entiende que quisieron decir y que quisieron probar e interactuar y tratar de argumentar en contra de eso o a favor de eso. ¿Todo claro hasta aquí? Si alguien tiene una duda en este momento, por favor, hágamela. Ok, entiendo que está todo claro. Ahora, ¿cómo se ve típicamente el engagement? Es decir, ¿cómo lo van a encontrar en los discursos de los oradores? La primera forma evidente de engagement es a través de las refutaciones directas. Es decir, es evidente que un equipo está interactuando con los argumentos del otro cuando en su discurso dice, voy a refutar al argumento número 1 del equipo de oposición
ese argumento se trata sobre por qué la libertad es intrínsecamente valiosa. Yo les voy a dar 3 motivos por los que la libertad no es intrínsecamente valiosa. Ese sería un ejemplo muy claro, muy directo, muy preciso de engagement. Evidentemente es una refutación, pero a través de esa refutación estás ejerciendo engagement, estás interactuando con el contenido contrario. He sido muy específico sobre con qué material del contrario estoy interactuando, con el argumento número 1 sobre la libertad, que dice que la libertad es intrínsecamente valiosa. Y estoy siendo explícito con la forma en la que pienso interactuar con ese argumento. Voy a dar motivos por los que creo que ese argumento no es verdadero, ese argumento es falso. Las refutaciones directas son la forma más clásica y directa de hacer engagement. Estás escogiendo material del equipo contrario y estás dando motivos por los que ese material no es cierto. Por lo que no solamente estás haciendo engagement en el sentido en el que estás contestando y mencionando explícitamente contenido del contrario, sino porque estás teniendo contenido tuyo que explícitamente contesta a ellos. La refutación, los motivos que tú das por los que crees que los argumentos del contrario son falsos, son engagement, porque es contenido argumentativo tuyo que directamente interactúa con el contrario. ¿De qué manera está interactuando? Está interactuando como una refutación. ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. Sí. Es que no me quedó claro lo del punto de buena fe, porque es como no escoger una opción que no es tan favorable cuando haya otra que sea mejor, por decirlo así, pero cuando se ve el engagement, por ejemplo, lo podemos ver en refutas. Entonces, para refutar necesitas agarrar algo como negativo o no tan favorable de la otra bancada, entonces creo que estoy un poco confundida con esa parte. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando estén en los debates, los oradores se pueden poner nerviosos. Pasa todo el tiempo. Y es muy común que un orador que está a favor termine su discurso. Acuérdense, el orador está a favor y termina su discurso y dice, orgulloso de oponerme. El siguiente orador de oposición sale y dice, el orador anterior, que era a favor, dijo que está orgulloso de oponerse, lo que implica que él está reconociendo que nosotros debemos ganar el debate. Él lo ha concedido, él lo ha reconocido. Evidentemente, eso es mala fe. Es claro, porque a menos que el otro orador se esté autosaboteando, cosa que sería muy raro, muy poco probable, que el orador se ha confundido, ha tenido un pequeño lapsus. Sucede bastante, me ha sucedido a mí varias veces, por ejemplo. Y tratar de agarrarte de ese error involuntario en vez de interpretarlo como lo que evidentemente es, que es un pequeño lapsus, un error involuntario, y tratar de usarlo a tu favor, a pesar de que, de nuevo, es evidente para prácticamente todo el mundo que era un error involuntario, es mala fe. La buena fe sería sencillamente no hacer mención de eso porque claramente no es lo que trató de decir. ¿Se entiende? Sí, listo, gracias. Eso lo puedes analogar a cualquier otro escenario en el que podemos o asumir una interpretación que sería demasiado rara, en plan, que no calza, no cuaja, o tenemos otra interpretación posible que es la razonable. Por ejemplo, en este caso, la interpretación razonable es, se confundió, no pasa nada. En otros debates y con otras mociones, la interpretación razonable podría ser, hay que interpretar el argumento de esta forma o de esta otra forma. Igual, no fuercen mucho el tema de la buena fe, céntrense principalmente el tema de la buena fe en estos casos de errores involuntarios como el que acabo de señalar ahora mismo. Entonces, continúo. Como mencioné, la primera forma en la que típicamente van a ver el engagement es a través de refutaciones directas. Hay una segunda forma, también clásica, en la que en la que se evidencia engagement, y es a través de los puntos de información. Les recuerdo brevemente que en el formato de parlamentario británico tenemos puntos de información que consisten de intervenciones de los oradores que no se encuentran dando su discurso actualmente durante el discurso de quien está hablando en ese momento. Es mi turno, tengo un discurso de 7 minutos y durante los minutos, entre el minuto 1 y 6, otros oradores pueden intervenir durante mi discurso pidiéndomelo. Me tienen que pedir punto, yo les puedo otorgar y tienen hasta 15 segundos para decirme lo que quieran decir. Evidentemente van a tratar a veces de refutarme, de evidenciar que algo de lo que estoy diciendo carece de lógica, tratar de darme algún dato,
algo así. Eso es un punto de información. Como se darán cuenta, los puntos de información son espacios muy propicios para generar engagement, básicamente porque es un tira y afloja, yo digo algo y tú contestas inmediatamente. Esa es la idea o lo típico de los puntos de información. Y para que un punto de información, o sea, de por sí un punto de información implica cierto nivel de engagement. Tú estás concediendo que otro orador intervenga durante tu discurso. Le estás dando la oportunidad de decirte algo a lo que tú vas a contestar inmediatamente. Por lo tanto, ahí ya hay engagement. Hay la oportunidad de que te digan algo y que tú inmediatamente des una respuesta y contestes a eso. Puedes desarrollar más o puedes desarrollar menos sobre la respuesta que le tengas que dar a lo que te preguntaron, pero ya hay cierto nivel de engagement ahí. Ahora, se puede aumentar el nivel de engagement en los puntos de información y también se puede reducir. Por ejemplo, podemos tener reducido nivel de engagement o mal nivel de engagement, nivel negativo de engagement, cuando a un orador le piden puntos de información. No es mi discurso, pero hay alguien hablando y llevo pidiéndole bastante rato que por favor me permita darle un punto de información y nunca acepta ningún punto de información durante su discurso. Eso podemos interpretarlo como cierta falta de engagement, porque ese orador no quiso darle la oportunidad a los equipos de interactuar con él. Las implicaciones de eso sencillamente no tuvo un nivel tan alto de engagement. No va más allá de eso. No tenemos que, antes de darte la palabra, Mitzi, de nuevo, no va más allá de eso. No tenemos que interpretarlo como, el punto que no recibió un punto porque sabe que su caso es malo y si aceptara un punto, sabe que ese punto de información le destruiría los argumentos. No. Sencillamente no aceptó un punto, no tiene un nivel de engagement tan alto. Hay casos particulares donde no tener un nivel de engagement tan alto podría definir quién gana. No es la generalidad de los casos, pero igual es importante tener en consideración si los oradores aceptaron o no aceptaron puntos de información durante sus discursos. Sí, Mitzi, dime. Ok, sí, era sobre eso, sobre si el hacer o aceptar el engagement en tu discurso podría afectar también, digamos que yo acepto un punto de información, no lo respondo como debo, eso también afectaría, ¿no? Porque, ok, estoy creando engagement, pero no lo respondo como se debe, perdón. También ese es el caso, es decir, si alguien te tira un punto de información y tú lo aceptas y luego de que el orador te da el punto de información, es decir, usa sus 15 segundos para decirte lo que sea que quiera decirte y tú sencillamente después lo ignoras, eso cuenta como si no hubieras recibido el punto. No contestaste, literalmente. Es lo mismo que si no le hubieras dado los 15 segundos, porque no hubo la interacción. La interacción ocurre cuando tú aceptas el punto, la otra persona te dice algo durante esos 15 segundos y tú le contestas. Si esa contestación no ocurre, no hubo engagement. Y también, si esa persona trata de usar sus 15 segundos y tú la cortas antes de que la idea se entienda, porque un orador puede cortar al que le ofrece el punto antes de que llegue a los 15 segundos si ya se entiende la idea. Pero si lo cortan y la idea que se trataba de expresar en el punto de información no se llegó a entender de manera razonable para la mayoría, también cuenta como si no se hubiera aceptado el punto. ¿Todo claro hasta ahí? ¿De acuerdo? Entiendo que sí. Otra forma en la que se ve el nivel de engagement, ya a un nivel un poco más avanzado, es a través de las ponderaciones. ¿Qué son las ponderaciones? Las ponderaciones son el trabajo analítico de explicar por qué una cosa importa más que otra cosa. ¿Por qué la vida de 10 vacas importa más que la vida de un ser humano? Por poner un ejemplo. Un ejemplo claramente inventado, sumamente arbitrario y hasta ridículo, pero ese es un ejemplo. La ponderación sería la justificación de por qué en efecto importa o no importa más la vida de 10 vacas que la vida de una persona. A través de las ponderaciones también se puede evidenciar engagement, porque en las ponderaciones tienes que comparar cosas, y al comparar cosas tienes que mencionarlas y tienes que hacer que interactúen entre ellas. En este caso, el engagement se está ejerciendo dentro de la ponderación. En el momento en el que mencionas qué es lo que estás comparando, vas a tener que comparar algo del material argumentativo de los equipos contrarios, y en ese momento en el que comparas algo de su contenido argumentativo con el tuyo, en la ponderación estás ejerciendo engagement. ¿Eso queda claro?
¿Ok? Entiendo que sí. Y encuadres. No voy a tratar de marearlos con lo que implica un encuadre. Es algo de un nivel bastante avanzado. Sencillamente que como información, que no les va a ser especialmente útil en este caso, pero teóricamente hay que mencionarlo, los encuadres también pueden implicar buen nivel de engagement, porque dentro de un encuadre podrías necesitar mencionar los argumentos del contrario. Un encuadre es el proceso de justificar qué es lo que un equipo debe de probar para ganar el debate. Los equipos pueden discutir qué es lo que hay que probar para ganar el debate. No es algo que automáticamente se sabe siempre, sino que puede haber un debate dentro del debate sobre qué es lo que hay que probar para ganar, qué es lo que hay que hacer para ganar este debate. Y ese proceso de justificar qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer para ganar es el encuadre. ¿Alguna duda? De acuerdo. Ahora, ¿Cómo se ve sí, un ejemplo de encuadre? un ejemplo de encuadre es cuando una cámara baja, por ejemplo, dice, los equipos en cámaras altas han llegado a un punto muerto en el debate, donde ambos han tratado de, por ejemplo, probar, voy a poner de nuevo un ejemplo ridículo, insisto, ridículo. Han tratado de probar de por qué Tangamandapio es un país real. El equipo que estaba a favor de que es un país real dio 3 motivos convincentes y el equipo que estaba en contra de que era un país real dio 3 motivos también convincentes. Los motivos que han dado son igualmente convincentes, por lo tanto no podemos definir si es o si no es un país real. En consecuencia, esa discusión es irrelevante al debate en tanto no existe una resolución sobre si es cierto o no es cierto que existe Tangamandapio, en tanto los motivos que se ofrecieron para creer si eso no es cierto son muy pobres. Por lo tanto, hay otra cosa más importante como bla, 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 bla. Entonces, hay engagement en el sentido en el que he hecho un esfuerzo por mencionar y tratar de presentar resumidamente, pero de manera fiel a lo que ocurrió en el debate, qué es lo que los equipos trataron de probar y cómo está interactuando lo que los equipos trataron de probar. ¿Eso queda claro? Sí, De acuerdo. ¿Por qué importa el engagement? Esto ya no es en el sentido de por qué hacer un taller de engagement, sino por qué importa el engagement, por qué tiene que existir en el formato parlamentario británico la consideración de engagement. En primer lugar es porque facilita muchísimo la lectura del debate. Por lectura del debate se entiende decidir el resultado de quién gana. Entonces, cuando hay cuando hay engagement, cuando fomentamos el engagement y lo ponemos como un criterio y por lo tanto lo fomentamos, valga la redundancia, conseguimos que sea más fácil saber quién ganó el debate o evaluar para saber quién ganó el debate. ¿Por qué? Porque cuando los equipos hacen esfuerzos por interactuar entre ellos y por lo tanto un equipo refuta a otro y el otro equipo refuta al otro y el otro equipo explica por qué las refutaciones no funcionaron y así, si bien se puede dar un debate más complejo, al menos hay una claridad lógica de lo que hay que evaluar. Si por el contrario no tuviéramos eso y tuviéramos a equipos que argumentan paralelamente, es decir, con argumentos que no queda claro cómo tienen relación entre sí mismos, entonces sería muy difícil saber quién gana. Ejemplo estúpido, de nuevo. Eh, el equipo a favor, uno de los equipos a favor, argumenta ah, América Latina es el mejor continente del mundo porque hay buena comida. Y el equipo de negativo argumenta los perros son los mejores animales porque son los más fieles. No hay ninguna relación aparente entre lo que ha argumentado el equipo a favor y entre lo que ha argumentado el equipo en contra. Sería increíblemente difícil determinar quién tiene la razón sobre alguna de las cosas que han tratado de decir, en tanto no sabemos cómo demonios interactúa lo que están tratando de decir. Tendríamos que evaluarlo intrínsecamente quién probó mejor su punto, pero ese no es el criterio preferido en primera instancia. Si por el contrario, siguiendo el ejemplo estúpido, tuviéramos que el equipo que defiende que Latinoamérica es el mejor continente del mundo porque hay buena comida,
explica cómo la consideración de que sea el mejor continente del mundo puede generar, es una consideración que debería tener mayor relevancia que si los perros son una de las mejores mascotas, porque a diferencia de la consideración de los perros, que es una consideración banal con respecto a una preferencia personal sobre si te gustan más los perros o si te parece que sea importante que son fieles, es objetivo. De nuevo, todo esto es bastante ridículo lo que estoy diciendo, pero es para ejemplificar. Es más objetivo el criterio de la buena comida, porque implica un ejercicio real de una profesión que toma tiempo, que es la culinaria, y hay gente que se prepara, y hay muy buenos chefs en Latinoamérica. Entonces, ahora, aunque me mantengo en el límite de lo ridículo, ahora tienen alguna forma en la que parece que consigo que exista relación y que interactúe el contenido de Latinoamérica, mejor continente del mundo, con los perros, mejor mascota. Si no hubiera hecho un esfuerzo porque interactúen estos dos puntos, sería más difícil de lo que ya es entender por qué una cosa tiene que ver con la otra, y si no sé cómo tienen que ver los discursos de los equipos, menos voy a saber cómo evaluar quién gana. ¿Esto queda claro? De acuerdo. Entonces, a lo que hice ahora fue un ejemplo holístico en el que han visto varias de las cosas que he puesto ahí, pero dentro de las cosas que el engagement facilita, el hecho de que de nuevo le pongamos un nombre a este concepto y lo incentivemos constantemente en el formato es a evaluar las refutaciones, porque si obligamos a los equipos hacia o sea, si le ponemos un nombre al criterio de hacer que los equipos señalen claramente con qué material del contrario están refutando, es más fácil evaluar con los jueces si la refutación funcionó o no. Si el equipo ya me dijo de antemano claramente qué es lo que está tratando de refutar y cómo lo está tratando de refutar, es mucho más fácil para mí evaluar si es que en efecto consiguió refutar lo que quería refutar. Si ni siquiera tengo claro si es que está tratando de refutar o qué está tratando de refutar, mucho más difícil va a ser decidir si es que consiguió refutar o no efectivamente. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nos ayuda el engagement es a evaluar las refutaciones. Todo el debate en general, pero estos son casos concretos. También a evaluar las ponderaciones, exactamente con la misma lógica con la que evaluamos las refutaciones. Si los equipos son mucho más claros con respecto a qué es lo que están tratando de priorizar o ponderar con respecto a los otros equipos dentro de la ronda, es muchísimo más fácil entonces decidir si es que hicieron bien eso o si lo hicieron mal. Si por el contrario los equipos no me señalan qué es lo que están tratando de comparar, no queda claro, es extremadamente difícil saber qué es lo que están tratando de decir y no están esforzándose por interactuar, es decir, hacer engagement con los equipos contrarios, va a ser difícil darle crédito a su ponderación. Y lo mismo con las caracterizaciones. Por caracterizaciones me refiero a descripciones de el contexto sociopolítico de un lugar, descripciones sobre la situación emocional de una persona, cualquier descripción de cualquier tipo, término muy abierto. Una caracterización sería casi como decir evaluar descripciones. Cualquier cosa que pueda ser descrita es una caracterización. La descripción de cuál es mi estado emocional actual podría ser una caracterización, por darles un ejemplo. Y de nuevo, el engagement nos permite evaluar qué caracterizaciones son más ciertas. Por ejemplo, un equipo podría afirmar que mi situación emocional actual es de alegría y otro equipo de tristeza. Entonces hay una lucha sobre cuál es la descripción o caracterización correcta y los equipos van a tener que dar motivos a favor o en contra de cuál es la caracterización correcta. De nuevo, un debate dentro del debate más grande que es la emoción. Y no podríamos saber cuál caracterización es más correcta o sería mucho más difícil saber cuál es la correcta si los equipos no hicieran esfuerzos en engagement. Es decir, de nuevo, decirme por qué los motivos del rival, específicamente los motivos del rival y de qué forma son incorrectos y los suyos son mejores y así. ¿Se entiende? Ok, entiendo que sí. Ahora, otra cosa que ayuda el engagement es a evaluar, a evitar que se generen ambigüedades en el debate. Exactamente por el mismo motivo que hemos visto, porque podríamos tener un escenario paralelo en el que los equipos, imaginemos que los equipos deciden interpretar la moción de dos formas distintas. Las dos incorrectas, ¿ok? Pero si los dos equipos son incorrectos, entonces ¿qué hacemos? ¿Cancelamos el debate? No se puede. Entonces, más fácil. Los cuatro equipos. Bueno, más fácil. Más confuso, pero más fácilmente explica mi idea.
Los 4 equipos de la ronda interpretan de manera distinta, excluyente e incorrecta la moción. Pero ni modo, una de esas 4 interpretaciones de la moción va a ser la que tengamos que usar nosotros los jueces. Entonces, si ningún equipo hace un esfuerzo en explicar por qué su interpretación de la moción es la correcta y no la de los otros, es decir, no hace engagement con las interpretaciones de los equipos contrarios, estamos, dicho de una manera muy sencilla, jodidos, porque todos los equipos van a debatir una cosa diferente, porque todos han interpretado la moción diferente. Entonces, hagamos lo que hagamos, el resultado que usemos, que escojamos, va a dejar infelices a 3 equipos de la ronda, porque cada equipo pensará que eh, que su interpretación era la correcta. Y acá, aclaración, si tenemos claro el engagement, es más fácil explicarle a los equipos cómo es que el resultado se definió, en ese caso tal vez por engagement, porque hubo un equipo que sí se esforzó más en justificar por qué su interpretación de la moción era la correcta, por lo tanto se consideró que esa interpretación era la correcta y se decidió quién ganó en función de esa interpretación. Sí, Bianca, dime. En el caso, por ejemplo, en donde las interpretaciones se alejen de lo que trata el debate, ¿cómo se califica, cómo se evalúa si la mayoría de los debatientes o de las bancadas están alejadas de lo que era el debate? Es el mismo ejemplo que yo acabo de decir, ¿verdad? Todos los equipos están haciendo una interpretación incorrecta de la moción. Es el mismo ejemplo, creo. O tu ejemplo es distinto. Sí, es que en el caso, por ejemplo, que no hay engagement Claro, o claro, es el mismo escenario que yo acabo de plantear. ¿O tú te refieres a que hay un equipo que tiene la interpretación correcta y los demás no? no en general, bueno, creo que es muy poco probable que suceda, pero ¿qué pasa con los que entendieron mala emoción? ¿Cómo se les Por, evalúa y no tienen por eso, engagement? el ejemplo que yo acabo de poner justamente es el caso en el que todos los equipos interpretan de manera diferente y mala moción. Y por interpretación mala me refiero a que no es la interpretación razonable de la moción. Todos los equipos, los 4 equipos. En ese caso, incluso aunque no haya engagement de manera clara, algún equipo probablemente ha presentado una... aquí vamos a tener que usar un criterio que es un criterio que se prefiere, que se busca como un criterio de última ratio, es decir, un criterio que se espera solamente se use como último recurso, si no queda nada más. Ese criterio es lo que pensaría la persona votante promedio. ¿Qué es lo que pensaría la persona promedio, que es la interpretación más razonable dentro de las 4 interpretaciones incorrectas que han dado? Ese sería el criterio que queda. Problema, evidentemente, por más esfuerzo que se hagan en preguntarse ustedes, ¿qué pensaría la persona promedio? Van a meter cierta subjetividad y posiciones personales de ustedes en esa creencia. Por lo tanto, siempre es un criterio indeseable porque se presta a resultados subjetivos. No hay forma de evitarlo. ¿Eso te lo aclara más, Bianca? Sí, De acuerdo. Entonces vamos a pasar al siguiente criterio. Bueno, más bien a cómo afecta el engagement al resultado del debate. Lo primero es a definir comparativas que están sumamente cerradas, y por cerradas me refiero a comparativas, es decir, tener que decidir entre 2 equipos, en donde es extremadamente difícil decidir quién gana, porque parece que el nivel de análisis y de justificación de sus argumentos es demasiado similar. Entonces, si es que ese es el caso, pero hay un equipo que tiene mejor nivel de engagement, podríamos darle la victoria a ese equipo, porque ese equipo hizo mayores esfuerzos en explicarnos de manera explícita por qué deberían ellos ganar e interactuar con los otros equipos. El engagement puede ser un criterio de desempate, pero de nuevo, como último recurso, siempre traten de mantenerlo como último recurso. No es un criterio con el que se puedan excusar y decir, no sé cómo evaluar esto, lo voy a definir por engagement. No, solamente puede definir una decisión por engagement si se han cerciorado al 100% de que no hay otra forma de decidir el resultado. Puede que a veces el criterio que usen para ver si es que en efecto hicieron el 100% del esfuerzo sea incorrecto, pero al menos podemos estar seguros de que hicieron su mayor esfuerzo. Y eso es suficiente, porque esto de nuevo son criterios de
última instancia, a los que se espera que no se llegue y en la generalidad de los casos no se llega. Lo otro que puede afectar el engagement durante el debate, y esto es muchísimo más común, es que afecte los puntos de orador de las personas oradoras, dependiendo de si hubo más o menos nivel de engagement durante sus discursos. Ahora, ¿qué tanto más o qué tanto menos? Generalmente un punto más o un punto menos, y solo si el nivel de engagement fue increíblemente bueno, le ponen un punto más, y solo si el nivel de engagement fue especialmente malo, le ponen un punto menos. No se pone un punto más o un punto menos solo porque hubo algo más de engagement o solo porque no hubo tanto engagement. Tiene que o ser excelsamente bueno o excelsamente malo. ¿Alguna duda aquí? Ok. Y esa disminución o aumento en el puntaje de la persona oradora tiene que ser dentro de los rangos que se indican en la tabla de Varsovia, que es la tabla que es la métrica que van a usar, que les va a indicar cómo poner los puntajes de persona oradora. Si ustedes tenían pensado ponerle a una persona 81, 81 se mueve en un rango entre, si no me equivoco, 81 y 83. Ustedes no podrían bajarlo a 80 o no podrían subirlo a 84. Podrían bajarlo a 80 solo en un caso en el que ya sea como la cosa más brutal de el peor nivel de engagement posible, pero en general no pueden penalizar bajando de un mismo rango, porque los puntos orador en este formato en la tabla de Varsovia se mueven por rangos. Eso me parece que tienen un taller para eso y ahí lo van a poder ver más claramente. ¿Alguna duda sobre eso? ¿De acuerdo? Creo que todo bien. Entonces, siguiente. Acá les voy a poner algunos ejemplos. Luego vamos a evaluar debates para que me comenten qué tal ven el nivel de engagement. Pero acá vamos a ver algunos ejemplos, o más que ejemplos, explicar qué situaciones representan un nivel de engagement suficiente. Ya les mostré cómo se ve el engagement de manera general, pero ahora puntualmente cómo se ve un engagement que está bien hecho, que uno diría, bien, a secas, bien. Primero, responder directamente a los argumentos del contrario. Tú dices, ellos dicen algo y tú le contestas a lo que dijeron. Engagement. Señalas explícitamente cómo está interactuando tu argumentación con la de ellos. Es decir, y acá estoy usando interacción en un significado distinto a engagement, porque engagement implica interacción. Pero cuando estamos haciendo la pregunta de cómo están interactuando los equipos, nos estamos preguntando por así decirlo, como la forma en la que están haciendo engagement. Que sería, esa forma puede ser ponderación, los argumentos se están ponderando uno por sobre otro. Un argumento está refutando al otro. Un argumento le está dando más fuerza al otro. Y así. Eso también implica engagement. Un engagement suficiente. Interpretar de forma justa los argumentos contrarios, lo que les dije de la buena fe. No abusar de los errores no intencionales y erratas. Ofrecer y recibir puntos de información. Y dejar que los oradores completen su tiempo durante los puntos de orador que ofrecen, siempre que se sea necesario. Si ya se entendió la idea y solo están usando los segundos que les quedan para quitarte tiempo, el formato permite que se les corte. Es decir, que el orador que está hablando diga, ya, entendí tu punto, siéntate por favor, deja de hablar. ¿Alguna duda acá? ¿De acuerdo? Ahora, el buen engagement, el que es especialmente bueno. Lo primero es hacer una interpretación caritativa al caso contrario. Esto no es 100% el caso. No siempre que hagas una interpretación caritativa del caso contrario, estás haciendo un engagement especialmente bueno. Pero sobre todo porque no siempre puedes hacer una interpretación caritativa de lo que dijo del argumento del equipo contrario, es decir, una interpretación que le es conveniente al equipo contrario, porque a veces su argumento es muy bueno y ya no se puede interpretar mejor de lo que ya está. O porque a veces no hay una diferencia entre interpretarlo generosamente o interpretarlo textualmente como lo dijeron. En todo caso, cuando hay un argumento de un equipo contrario que no fue muy claro y tú escoges interpretarlo de una manera que sea muy conveniente para el equipo contrario, casi como si no hubieran sido, prácticamente como si sí hubieran sido muy claros con la argumentación,
ahí sí podríamos considerar que es un buen nivel de engagement. Lo siguiente es que se hace un esfuerzo por contestar a la mayoría del contenido argumentativo del contrario, incluso si no necesariamente son los puntos más importantes. Por norma general, los oradores tratan de no contestar, o mejor dicho, no tienen la obligación y no tienen por qué contestar a todo lo que dice el contrario, porque no todo lo que dice el contrario es igualmente importante y los oradores solo tienen 7 minutos y tienen que priorizar y decidir a qué contenido le dedican más tiempo y a qué contenido le dedican menos tiempo o qué contenido no mencionan directamente. Entonces, incluso siendo ese el caso, si un orador se toma el esfuerzo de tratar de contestar a más contenido del que es estrictamente necesario, pero lo contesta bien, no solamente es como que, sí, mencionó todo el contenido contrario, pero solamente lo mencionó y le dio una respuesta de un segundo. No. Si a profundidad consigue organizarse para contestar a la mayor cantidad posible del contenido de los equipos contrarios, está teniendo un nivel de engagement más alto de lo normal. De nuevo, es un caso concreto, pero existe, y por eso menciono que no es necesariamente el caso, porque es una situación específica. Lo siguiente es que los equipos sean detallados y fieles a lo que dijeron, a sus descripciones de lo que dijeron el equipo contrario. Es decir, cuando yo me refiero a el argumento del equipo contrario, yo soy muy preciso con lo que ellos quisieron decir. No solo lo interpreto de manera caritativa, sino que soy preciso con lo que quisieron decir y en el sentido en el que ellos quisieron decirlo, en vez de tratar de resumirlo de una manera conveniente para mí, en el que dejo de lado detalles justos de lo que dijeron y que me harían daño si los mencionase. Lo siguiente, evidentemente, es ofrecer y recibir puntos de orador. Y acá lo que se toma en cuenta para que sea buen engagement es dejar, como en el anterior, dejar que los oradores usen su tiempo completo durante sus puntos de orador, ofrecer puntos de información, perdón, durante sus puntos de información, es lo que quise decir antes, ofrecer puntos de información a la diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres cámara baja de oposición, tú eres el último equipo en hablar y el primer equipo en hablar fue Primer Gobierno. El Primer Gobierno no ha tenido ninguna oportunidad directa de contestarte porque ya no le quedan discursos. Por lo tanto, es más engagement si tú les ofreces, si tú permites que ellos te den el punto de información en vez de si permites que la otra baja la haga, porque la otra baja sí tiene discursos para contestarte. Igualmente con baja de gobierno. Baja de gobierno contra la alta oposición no tiene discursos para contestar la baja de gobierno, entonces baja de gobierno tendría más engagement si le ofrece un POI, si permite que la alta oposición le haga un POI, es decir, un punto de información. ¿Alguna duda aquí? ¿Puedes repetir en la última de nuevo, por favor? Sí. En Parlamentario Británico hay 4 equipos: alta de gobierno, alta oposición, baja de gobierno, baja de oposición. Y el orden en el que salen es el orden en el que los acabo de mencionar en un zigzag. Es decir, primero el primer orador de alta de gobierno, después el primer orador de alta oposición, después el segundo orador de primer gobierno, después el segundo orador de primera oposición, después el primer orador de baja de gobierno, el primero de baja de opo, el segundo de baja de gobierno, el segundo de baja de opo. Como se darán cuenta, hay unos cruces. Es decir, primer gobierno nunca tiene la oportunidad de contestarle directamente a baja de opo, alta de oposición nunca tiene la oportunidad de contestar a baja de gobierno. Por lo tanto, lo deseable sería que los oradores en las bajas le permitan a sus cruces, baja de gobierno, alta de opo y baja de opo a alta de gobierno, que ellos sean los equipos que reciban, que les den el punto de información, es decir, que usen 15 segundos para que puedan decirles algo. ¿Se entiende? Sí. De acuerdo. Me parece que esta es la última diapositiva. No. Ahora vamos a ver los ejemplos de mal nivel de engagement. En estos casos sería lo que odian todos los oradores. Yo lo odio, por ejemplo. Cuando los equipos tergiversan lo que quisiste decir. Y esto es tal cual. Los equipos genuinamente, la mayoría del tiempo, deliberadamente tratan de convencer a los jueces de que lo que dijo un equipo es otra cosa de lo que realmente dijeron. Y lo hacen a conveniencia, claramente porque suele ser que dijeron algo menos fuerte de lo que realmente dijeron y modifican sus palabras y ponen palabras en su boca. Esto es horrible, porque no están comparándose con lo que el otro equipo dijo, están comparándose con su versión inventada y conveniente de lo que dijo el otro equipo. Para que esa situación no se dé,
ustedes como jueces tienen que hacer un gran esfuerzo en tomar buenos apuntes. No tienen por qué ser apuntes textuales, pero tienen que ser capaces de captar los detalles. Por eso vamos a tener la siguiente semana sesiones de práctica donde tienen que ir para que les expliquemos cómo justamente tomar buenos apuntes. De esta forma evitan que un equipo pueda convencerlos de mentiras y convencerlos de que un equipo dijo algo distinto a lo que realmente dijo. Si un equipo hace eso y ustedes ven sus apuntes, van a decirse, no dijeron eso, ese equipo está tergiversando. Y así se cercioran de que un equipo haga buen nivel de engagement. Y al equipo que mintió lo penalizan. No necesariamente lo penalizan, pero podrían llegar a penalizarlo si consideran que fue importante lo que hizo. No necesariamente es obligatorio penalizarlo. Lo siguiente ya no solamente es tergiversar, sino ignorar deliberadamente, contestar a partes del otro equipo porque no te conviene contestarlas, porque no sabes cómo contestarlas. Acá ustedes podrían pensar, pero muy obvio, si ignora partes del equipo contrario, va a ser claro que no tiene una respuesta y por lo tanto van peor. Los equipos son un poquito más inteligentes que esto y a los jueces nos tratan de engañar de maneras más sofisticadas. Entonces, no ignoran de manera evidente lo que dicen todos, sino que hacen como que contestan a todo, pero realmente están ignorando los detalles. De nuevo, es importante que como jueces sean capaces de captar los detalles. Los detalles suelen ser los mecanismos específicos para cada argumento, los razonamientos específicos para cada argumento, las líneas de análisis para cada argumento. Tienen que captar esos detalles y asegurarse de que los equipos que contestan no estén ignorando los detalles. Lo siguiente es lo contrario de la buena fe, la mala fe. Interpretar el caso contrario de la forma más poco generosa posible. La interpretación que, como por ejemplo en el ejemplo de el orador a favor que dijo que orgulloso de oponer, mala fe justamente el orador de oposición que dijo que está orgulloso de oponer y él es a favor, entonces nos está consiguiendo que ganamos. Mala fe es. Lo siguiente es ni ofrecer ni aceptar puntos de información. No estás haciendo un esfuerzo por interactuar con los otros equipos. No hay un nivel de engagement muy alto. No necesariamente eso merece una sanción, excepto en el caso de que tú no aceptes recibir puntos de información. En ese caso podrían evaluarlo, ahí ya lo mencioné, pero que tú no seas el que esté tratando de que te den el punto de información, que no quieras darlos, no afecta tanto. Lo siguiente es también no ser claro y explícito con la forma en la que tus argumentos están interactuando con los argumentos de los equipos rivales. Eso también puede implicar falta de engagement. Generalmente lo van a encontrar como poca claridad. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. ¿De acuerdo? Ahora voy a dejar de compartir un momento. Voy a compartirles 2 discursos. Vamos a ver 2 o hasta 3 discursos y vamos a evaluar el nivel de engagement que tienen esos discursos. Evidentemente acá se trata de que principalmente lo evalúen ustedes para que podamos ver con la teoría que les acabo de explicar cómo es que podemos identificarlo dentro de un discurso en la práctica. Entonces, denme un instante para ponerles el discurso que vamos a analizar. Voy a apagar la cámara porque estoy con el Wi-Fi de mi universidad y tal vez falle si es que empiezo a compartir un video. Listo. Perfecto, Por favor, ya estamos transmitiendo entonces. ¿escucharon eso? ¿Escucharon la voz del video? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Sí. Sí, perfecto. Sí, se escuchó. Perfecto, porque Sí se escuchó. justo me salió un mensaje que me decía que tal vez eso iba a dar error. Perfecto, entonces vamos a ver el discurso. El discurso va a durar 7 minutos. No es necesario que tomen apuntes, aunque lo recomiendo.
tienen que fijarse en lo que acabamos de decir. En este caso es un discurso de primer ministro. Este discurso no va a refutar a nadie, porque no hay nadie que ha hablado antes de este discurso, pero este discurso puede hacer puede recibir puntos de información. Ahí podemos evaluar el nivel de engagement, y este discurso podría tratar de compararse con lo que anticipadamente a lo que cree que dirán los contrarios. He escogido un debate al azar, entonces no tengo certeza de si eso va a ocurrir, pero podría ser el caso. Entonces, no les estoy pidiendo que evalúen la lógica interna de los argumentos. No les estoy pidiendo que evalúen cuáles son sus argumentos. Solo estamos evaluando si hay engagement. Entonces, durante este discurso solo vamos a buscar cómo fue su interacción con los puntos de información, si es que lo hubo. Y si no lo hubo, ya sabemos qué podríamos estar pensando sobre el nivel de engagement de este discurso. Entonces, lo pongo. Entonces, podemos comenzar con el discurso de Joaquín. A su primera palabra puede comenzar. Ya, ¿me escuchan bien? Se escucha perfecto. Entonces, empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Creemos que en la democracia el valor que debería ser predominante es la capacidad de las personas de poder ejercer su voluntad en base al voto, en tanto tienen la información y la libertad suficiente para poder elegir al candidato que crean que los represente. En el lado de la Cámara de Oposición, creemos que esto no es permitido cuando los privados son quienes principalmente financian las campañas políticas y generan una desigualdad en la capacidad que tienen los diferentes candidatos de poder promocionarse y controlar la imagen que tiene la población respecto a ellos y qué cosa cree la población que están proponiendo y quieren hacer. Antes de empezar con los 2 puntos de análisis, framings importantes. Primero, ¿qué estamos prohibiendo? Estamos prohibiendo cosas como, por ejemplo, donaciones de empresas privadas, de constructoras o de cualquier tipo de empresa privada hacia las campañas políticas, pero en segundo lugar, cualquier tipo de donación privada que venga por parte de personas individuales. Por ejemplo, el Partido del Trabajador en Brasil de Lula se financió en gran manera por donaciones privadas de personas particulares y no de grandes empresas. Este tipo de donaciones también las estamos prohibiendo, y lo que estamos haciendo es generar un fondo público que viene por parte del Estado y que trata de que todos los partidos y los candidatos tengan el mismo nivel de representación y de dinero para poder promocionarse a sí mismos y hacer campaña política y tratar de que su mensaje llegue a la población. Probablemente utilicemos medios que el Estado ya tiene hoy en día para no generar un gran gasto, como por ejemplo el Estado ya tiene cosas como radios, tiene cosas como, en la mayoría de países tiene cosas como canales de noticias, radios locales en diferentes lugares que pueden ser utilizados y prestados para que se hagan meetings. Probablemente demos dinero para que cada cierto tiempo puedan hacer, no sé, meetings donde reúnan a personas que quieran informarse sobre la campaña política o el partido al que le estamos dando ese espacio en particular, y así los partidos puedan llegar no solamente a las zonas más gentrificadas del país o más céntricas, probablemente también a las zonas más lejanas a las que tanto el Estado como a los propios partidos políticos les importa llegar. Ahora, 2 puntos de análisis. Primero vamos a explicar por qué esto genera... Pequeño paréntesis para que no estén perdidos. Error mío. Wow. No sale la moción, pero bueno, no importa, porque no estamos evaluando los argumentos de nuevo. Solo estamos buscando el engagement. Una igualdad dentro de la competencia de los partidos políticos y por qué es importante. En segundo lugar, vamos a explicar por qué esto evita cosas como tráficos de influencia, favores entre empresas y partidos y representantes políticos, y por qué esto es extremadamente bueno. Pero antes, una reserva importante sobre la comparativa. Reconozcan que si oposición quiere decir que en su lado de la Cámara ya existen medios estatales y debates, por ejemplo, organizados por el Estado, que ya se hacen hoy en día, incluso cuando permitimos el financiamiento privado. Reconozcan 2 cosas. Primero, hay pocos incentivos por parte del Estado de que este tipo de medios estatales sean utilizados de manera demasiado óptima o sean muy efectivos, porque el Estado no se siente responsable de las campañas políticas de la mayoría de partidos, por lo que es poco probable que esté interesado en invertir una gran cantidad de dinero dentro de los medios que ya existen en la comparativa. Pero en segundo lugar, las personas no creen que es el Estado el responsable de que los partidos políticos tengan dinero para hacer su campaña, lo que implica que hay pocos incentivos de las personas de reclamarle al Estado que, por ejemplo, los debates, los canales, las radios y todo ese tipo de cosas funcionen de manera óptima. Por ejemplo, en Perú, el Estado organiza 2 debates que son terriblemente mal organizados y que no informan a casi nadie, y a la gente no le importa porque no sienten que es el Estado el responsable de informar a las personas, sino que son los propios partidos políticos quienes, a través de su campaña política y del financiamiento privado, deberían hacer llegar su mensaje. Ahora sí, 2 puntos de análisis, pero antes, punto baja de Oppo.
Lo que estás tratando de decir es que el Estado va a tener influencia y poder sobre los medios de comunicación. Si es así, ¿no crees que eso es un poder exageradamente gigante para la democracia? Sí, y justamente porque creemos que el Estado es un ente mucho más representativo que las empresas privadas y como cualquier tipo de financiamiento privado hacia los partidos políticos, creemos que es el Estado quien debería tener ese poder y no privados con intereses particulares, principalmente de lucro. Ahora, y como ya expliqué en mi plan de acción, de todas maneras se le dará una igual cantidad de dinero y de ojo público a todos los partidos políticos. Ahora, 2 puntos de análisis. Primero, ¿por qué creemos que vamos a generar una igualdad de competencia? Reconozcan que en su lado de la Cámara, y el problema del estatuto actual, es que hay una fuerte desigualdad dentro de la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos, porque los partidos políticos se financian principalmente a través de financiamiento privado, ¿cierto? Como ya expliqué, hay pocos incentivos por parte del Estado para utilizar sus propios medios para hacer campañas políticas o campañas de concientización efectiva, así que prácticamente los partidos políticos están solo dentro de la lucha. El problema con este es el siguiente. Primero, muchos partidos políticos, ya como por el simple hecho de ser partidos políticos que tienen muchísimo tiempo como consolidados, o por ser partidos políticos que tienen, por ejemplo, ideas que son mucho más de derecho, que benefician a actores privados como grandes empresas, cuentan con el financiamiento de estas empresas, o por el lado contrario, actores políticos que, por ejemplo, deciden priorizar o financiar cosas como sindicatos, generan una gran financiación, tienen un gran fondo de financiación por parte de estos mismos, lo que genera que muchos partidos políticos tengan más dinero que otros partidos políticos, y esto es extremadamente terrible por 2 razones. Primero, la capacidad de los partidos políticos de hacer llegar su mensaje a la población es muy, muy desigual. Reconozcan que, por ejemplo, para hacer llegar el mensaje de un partido político a una zona alejada, necesitas una gran cantidad de dinero, esa cantidad de dinero no la tienen partidos políticos pequeños que no tienen un gran financiamiento privado, sin embargo, sí la tienen grandes partidos con un gran capital. Eso genera que en su lado de la Cámara estén obligados a defender que partidos políticos, solamente por no tener dinero, no son capaces de tratar de luchar los votos de personas que están alejadas de, por ejemplo, los centros o de la capital. Pero, en segundo lugar, esto genera que los partidos políticos que tienen más dinero tengan un mayor control del mensaje, del mensaje político dentro de la propia población. Esto quiere decir lo siguiente. Imaginemos que, por ejemplo, un partido político está haciendo una campaña de posverdad, de fake news, pero el problema es que el partido político pequeño, el partido político que tiene menos dinero, no tiene dinero para poder hacer una contracampaña o para poder defenderse dentro de las redes sociales, ¿cierto? Porque no tiene dinero para publicitarse y para que su mensaje llegue. Eso significa que el partido político que tiene más dinero, por el simple hecho de tener más dinero, tiene la capacidad de controlar el mensaje y la narrativa y la imagen que tiene la población respecto a, por ejemplo, su contrincante o los otros competidores, a pesar de que de repente esta imagen que está vendiendo es posverdad o es mentira, pero como tiene dinero para hacer que las personas se lo crean y lo vean en todos lados, las personas creen que esto es verdad y generan también una desigualdad dentro de la capacidad de los políticos de competir dentro de la arena política, y creemos que esto es terrible. Pero incluso si esto no fuera cierto, creemos que en principio el simple hecho de que porque un partido político tenga más dinero pueda hacer llegar su mensaje a más personas o pueda ser más convincente, ya es terrible para la democracia, porque esto está sesgando a las personas y no permite que ejerzan su libertad dentro del voto, ya que no están siendo totalmente informadas. Ahora, ¿por qué creemos que esto evita cadenas de corrupción y de clientelismo? Reconozcan que en su lado de la Cámara hay muchísimos casos en los que, por ejemplo, empresas deciden financiar a partidos políticos o políticos en particular a cambio de favores una vez estos políticos lleguen al poder. Y esto es terrible porque genera que los políticos funcionen y se comporten en base a lo que las empresas que los financiaron quieren y no en base a lo que sus votantes quieren, porque están ahí gracias a las empresas y no están ahí gracias a los votantes, ¿cierto? Entonces esto genera que, por ejemplo, prioricemos a planes económicos grandes en vez de lo que la población quiere. Y esto es totalmente difícil de fiscalizar, porque, por ejemplo, si es que yo hago que la empresa que me financió gane un concurso público, no tienen forma de demostrar que yo estoy haciendo que gane el concurso público porque me financió, no porque ella realmente crea que es la mejor empresa, por lo que en su lado de la Cámara, al ser difícil de poder diferenciar ese tipo de cosas, preferimos evitarlo. Gracias. De acuerdo, el contexto breve es que la moción es: esta Cámara prohibiría que las empresas puedan financiar partidos políticos. Esa es la moción, hasta donde he llegado a entender. Entonces, ahora necesito su participación. ¿Han identificado engagement de parte de, en este caso, el primer orador? ¿Sienten que hubo situaciones en las que se evidenció engagement? Sí, siento que al principio hizo referencia a un argumento que ya había utilizado la bancada opuesta, así que creo que eso considera como engagement. Ok, en este caso fue engagement a lo que cree que podían haber dicho. Eso no califica textualmente como engagement, pero la identificación va por el buen camino. En este caso porque nadie habló antes de él, porque él es el primer orador de la ronda. Pero sí, eso podría ser. En este caso parecía, pero estaba contestando un argumento que él
cree que podrían sacar. Hubo otra cosa que sí denotaba claramente engagement. ¿Cuál fue? Correcto. ¿Creen que el punto de información fue correctamente respondido? Sí, ¿Qué les hace pensar que el punto de información está bien respondido? Ok, no sé si, no te podría decir si está bien respondido, pero por lo que pude notar, él como que al inicio como que le dio la razón a la bancada contraria. Entonces eso fue también como que me dejó un poco en duda. Ok. Ahí lo que hizo fue asumir el escenario en el que el otro podría tener la razón para mostrarle cómo incluso en ese escenario va a perder. Pero en este caso, indistintamente de si la lógica que usó para responder al punto de información fue o no correcta, se mostró su clara intención por interactuar con el equipo contrario, permitiéndole un punto de información, dándole tiempo a que termine su tiempo, o sea, dándole todo el tiempo para que exprese su idea y luego contestando a esa idea sin ignorarla. Hubo claramente un nivel de engagement. Para un primer ministro, esto es un nivel de engagement bueno. Vamos ahora con el discurso de el primer discurso de oposición. Acá van a poder notar todas las cosas de engagement si es que el orador lo hace. Veamos si es que lo hace. Acuérdense, puede Pregunta. ser... Sí. Cuando el orador empieza a hablar, él habla sobre algo de capacidad de ejercer su voluntad mediante el voto. Correcto. Ese no es el tema que él debería haber desarrollado. No estoy del todo seguro. No estoy seguro cuál es la moción. Creo que la moción es prohibir que las empresas privadas puedan financiar campañas políticas. No estoy del todo seguro, pero creo que ese es el tema del debate. Igualmente Porque no es... que, por lo menos, sí, prohibir las donaciones privadas que sean parte de lo que son las campañas de los partidos políticos, es lo que él más desarrolló en su discurso. Pero él habló, lo primero que dijo era, como, no recuerdo cuál fue su primera palabra, pero dijo, capacidad de ejercer la voluntad mediante el voto. O sea, era como hablar de cómo los votantes iban a hacer ejercer su voluntad, ¿no? Eso es lo que yo entendí. En efecto, en este caso no estamos analizando los argumentos, sino el nivel de engagement. Es decir, solamente nos importan los argumentos en tanto esos argumentos contestan o de alguna forma interactúan con los argumentos de los otros equipos. Si ese no es el caso, esta vez no vamos a analizar si es un buen argumento o un mal argumento, pero la precisión que has hecho es correcta. Él está tratando de demostrar que la voluntad de las personas se expresa a través del voto. Entonces, vamos a ver ahora... Pero se debía, bueno, yo no sé si es que se debía, porque no sé cómo verlo. Yo diría que no... hablar de las donaciones privadas. Yo diría que no se desvía, yo diría que él, o sea, conociendo el tema, yo creo que lo que él está tratando, voy a desarrollar un poco su idea, yo creo que lo que él está tratando de decir es, se está previniendo, él está tratando de decir, yo creo que me van a atacar diciéndome que estoy limitando la libertad de la gente para votar por lo que quieran. Entonces, o que la gente tiene derecho a financiar, las empresas tienen derecho a financiar lo que les dé la gana. Entonces, él está tratando de demostrar cómo ese derecho a expresar mi voluntad no se ve dañado cuando le prohibimos a las empresas financiar campañas. Creo que eso es lo que él está tratando de expresar, que no hay una contradicción o no hay un problema. Se está adelantando lo que podrían decirle. Entonces, vamos a evaluar. ¿Sí? Sí, seguimos. De acuerdo, vamos a evaluar el siguiente discurso. Recuerden, las cosas que podrían denotar buen engagement es refutaciones, puntos de información, ponderaciones. Cosas que podrían denotar mal engagement es que algo de lo que dijo el orador anterior lo tergiversa, lo ridiculiza, hace una interpretación poco conveniente, cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con el siguiente discurso. Discurso, con el computador. Muchísimas función súper grande en alta de gobierno. Y es que asumen que en sumos, hay una asunción súper grande en alta de gobierno. Y
y es que asumen que en su mundo, el momento en el cual el Estado financia todo, eso significa que todos están en el mismo nivel de competencia. Y esto es muy falso. Porque miren cómo funcionaría su mundo. En su mundo, el momento en el cual el Estado les da el mismo monto a todos los partidos, uno le va a dar muy poco monto a cada partido individual, porque muy probablemente hay muchos partidos, hay 20, hay 15, hay 10 partidos, lo que significa que el monto que cada partido recibe es muy poco. Ya vamos a entrar porque esto es importante después. Pero en segundo, miren que probablemente esto significa que los partidos más chiquitos probablemente no tienen ninguna manera de diferenciarse de los grandes, es decir, no pueden conseguir apoyo externo, no pueden conseguir nada más. Pero ¿qué sí tienen los partidos más grandes? Probablemente ya tienen influencias ya de por sí. Miren cómo las personas más ricas probablemente son las que corren para la presidencia o para cargos muy altos. Probablemente ellos ya tienen empresas de medios de comunicación, probablemente ellos ya tienen contactos en las cuales les pueden reducir el precio, para los cuales ellos hacen entrevistas o hacen debates políticos cuando van. Esto implica que probablemente igual es injusto en su mundo, es decir, su impacto más grande es que queremos que todo esté igualitario y que todos compitan y podamos tener el mismo acceso a la información. Falso, porque miren que en su mundo los partidos más grandes, los que ya tienen la influencia, los que ya tienen las personas más ricas, probablemente ya puedan, probablemente uno ya puedan conseguir desde sus propios medios de comunicación, pero dos, probablemente puedan conseguir favores de amigos, etcétera, lo que hace que igual sea injusto en la manera en la cual se gana todo esto. Pero vamos a ir a refutaciones individuales. ¿Por qué esto es malo? Porque uno, creo que el momento en el cual no hay límite de partidos, es decir, creo que en el status quo no hay, tampoco va a haber en su mundo, implica que cuando hay muchos partidos, implica que hay muy poco dinero para cada partido. Esto quita la motivación para que los partidos más chiquitos realmente quieran entrar a estos poderes. Creemos que esto es injusto por varias razones. Porque miren que el momento en el cual el Estado da el mismo dinero a todos, y probablemente no sea un monto tan grande, o incluso si es que es un monto muy grande, creemos que los partidos más chiquitos no tienen ninguna manera de diferenciarse de los partidos más grandes. ¿Por qué? Porque los partidos más grandes pueden tener mucha más influencia, pueden tener mucho más renombre dentro de la población, lo que hace que la manera en la cual yo consigo visibilización literalmente va a ser igual o peor que la manera de los partidos más grandes. Es un desmotivador muy fuerte. Pero en tercero, miren que, por ejemplo, la financiación privada ayuda a visibilizar problemáticas y ganar medios. Miren cómo Alta de Gobierno se basa en que esta manipulación en que existe una manipulación y esta manipulación es mala. Miren cómo, ya les explicamos cómo probablemente la manipulación en la manera en la cual se ven los medios probablemente funciona una manipulación. Es decir, desde las personas más ricas que ya tienen estas empresas, o es decir, dentro de la población de cómo ellos piensan en partidos políticos y la manera en la cual las personas quieren influenciar a otras personas dentro de quién es más importante o no. Pero noten que en mi mundo, podemos tener financiamiento de movimientos y de personas individuales. Y esto es importante, porque miren cómo hay muchos más incentivos para tener financiamiento de movimientos como el feminismo, como el veganismo, movimientos que realmente quieran hacer esto. Y creemos que esto es bueno, porque incluso cuando hay manipulación, creemos que en el peor de los escenarios es una buena manipulación en ciertas instancias, en el momento en el cual podemos ir al Congreso y sacar más políticas a favor de estos movimientos, sacar más políticas a favor del derecho, porque ahorita tenemos este delta exclusivo, y es decir, cuánta influencia nosotros podemos sacar de medios privados en la actualidad. Miren como, por ejemplo, ciertos candidatos que crecieron al poder, probablemente nunca hubieran llegado al poder si es que el Estado les daba este dinero, porque tienen un dinero muy limitado. En nuestro mundo no es limitado, lo que significa que hay mucha más motivación para que los partidos políticos tengan motivación para que esos partidos políticos existan y puedan seguir luchando contra los partidos más grandes y sacar sus ideas y visibilizarlas y tener ayuda de movimientos chiquitos y de este financiamiento y de empresas que realmente les importa estos temas. Pero en segundo, incluso si son empresas súper grandes, creemos que incluso en el peor escenario donde conseguimos favores o este tipo de cosas, creemos que esto es bueno en el sentido en el cual hacemos que minorías tengan cosas. No queremos que esto sea injusto, porque miren que por lo menos en nuestro lado, y la comparativa es que por lo menos tenemos algo en el cual podemos financiarnos, en el cual las personas y los partidos perciben que existe una mayor justicia dentro de nuestro mundo, en el cual podemos conseguir dinero de otras formas. En el momento en el cual estamos literalmente limitados a tener $10,000 todos los partidos, pero estos otros partidos ya tienen mucho más dinero detrás, tienen mucho más institucionalidad, tienen mucho más apoyo de otras empresas que probablemente les van a cobrar menos por todo su arraigo histórico. Probablemente es cuando no podemos hacer nada más con esos $10,000. En nuestro mundo creemos que el proceso electoral se hace de mejor manera. Pero en tercero,
cómo funcionan estos partidos y cómo pueden ganar estos privados. Y creo que eso es importante, porque el momento en el cual los partidos pueden ganar dinero de privados es cuando probablemente quieran sacar políticas a favor de ellos. Es decir, probablemente si el movimiento feminista es muy fuerte en un país, probablemente yo sí quiera probablemente yo sí quiera tener financiamiento del movimiento feminista, probablemente yo sí quiera tener como estas influencias. Creo que esto es bueno, porque a favor de esto yo puedo sacar adelante apoyo, yo puedo sacar adelante como estos incentivos para sacar ciertas políticas a favor de movimientos o a favor de ciertas empresas o lo que sea. Creemos que esto es bueno en la medida en la cual podemos sacar más derechos para las personas, incluso en nuestro peor escenario donde solo se basan en empresas que son las que más nos pueden dar dinero. Creemos que en la actualidad solo les dan ese dinero a los partidos más grandes, pero creemos que los más chiquitos pueden estar mucho mejor en nuestro mundo. Creo que estas empresas más grandes, como este es un cambio que pasa en el status quo, probablemente ya tengan favores políticos ya tengan favores políticos de los congresistas, de los partidos políticos que antes ya estaban ahí y ya tengan toda esta influencia en estos lados, pero creemos que en nuestro mundo podemos tener una mejor influencia a través de los más chiquitos. No sé si la baja tiene un punto, si no, la alta. ¿Alta? Sí. Ok. Yo puedo como movimiento o persona apoyar políticas como el movimiento, cualquier movimiento puedo ir y decir, me pongo a ese partido, apoyo ese partido. Lo único que no puedes hacer es financiarlos. Entonces, ¿cuál es el daño en tu caso? Sí. Mire, en ambos mundos yo puedo apoyar los movimientos, pero ya les estamos diciendo que la visibilización para estos movimientos va a ser muy poca, por el mismo sentido de que solo tienes $10,000 cada partido, lo que significa que la manera en la cual yo gasto este dinero como partido va a ser muy, muy limitada. Es decir, probablemente yo solo pueda ir a un debate político, probablemente yo solo pueda estar 5 minutos dentro de la televisión porque yo no puedo hacer nada más. Miren cómo esto es significativamente peor el momento en el cual sí yo puedo tener apoyo del feminismo, pero miren cuando es muy poca visibilización de mi partido, es cuando tengo menos incentivos para que mi partido realmente salga y menos incentivos para que yo como político nuevo y que tenga nuevas ideas y de minorías pueda salir a la luz. Pero miren cómo más allá de esto es peor, porque dentro de estos partidos probablemente, incluso si tengo esto, no tengo visibilización. Yo sí tengo eso en mi lado porque tengo más incentivos de adaptarme a otros partidos. Creemos que como hay tantos, creemos que hay un problema en el status quo, y es que hay muchos partidos políticos. Creemos que cuando hay tantos, eso significa que yo tenga muy poco tiempo en el aire de visibilización. Esto es malo en el sentido que no puedo sacar mis ideas. Igual esto hace que sea injusto, porque los partidos más grandes siempre van a tener más visibilización, siempre van a tener más apoyo, siempre van a tener todo esto y probablemente les cueste menos hacer este tipo de cosas, lo que hace que sea injusto. La manipulación existe en ambos lados, pero en nuestro mundo los más chiquitos y las minorías pueden tener un chance para ganar. Gracias. De acuerdo. ¿Han notado engagement? ¿Bueno o malo? Sí, hay buen engagement tomando el punto de la baja porque no pueden interactuar con ellos directamente, así que es buena idea tomar puntos a la baja. Acá señalo algo importante. Han hecho una cosa que antes no se hacía tanto, ahora se ha puesto de moda, está muy bien, que es que típicamente, pongamos el ejemplo de su discurso, de ahora del líder de la oposición, que es quien acaba de hablar, típicamente uno espera que le pidan un punto, es decir, yo como líder de oposición, yo como miembro del equipo de la alta de la oposición, espero a que alguien me diga, quiero que lo escriban en el chat, en este caso va a ser presencial, entonces que levanten la mano indicándome que quieren que les dé un punto de información. Pero también puedo yo literalmente decir, alguien quiere que le dé un punto de información, con lo cual demuestras tu total intención por hacer engagement con ellos. Entonces eso ha estado muy bien. ¿Han notado alguna otra forma en la que se evidencia engagement? La respuesta es Creo que directa. tomando el peor caso y el mejor caso de ambos lados. Sí, eso también podría ser una forma de engagement, ¿de acuerdo? Han evaluado más escenarios, por lo tanto están interactuando con más posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Podría también eso estar en consideración? Sí. ¿Alguien más quería participar? Sí, si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer ahora. Ok, noten que... Se puede considerar, sí, perdón, no hay se problema. puede considerar engagement que, ¿cómo es que ustedes dicen? Oposición, habla acerca de los puntos de vista o del mundo de la parte de alta de gobierno, planteando los puntos, ¿no? En donde ellos dicen qué pasa si tú, o cómo se vería este tema si
y tú prohíbes esas donaciones, pues se Exacto, eliminan las donaciones entre los diferentes tipos de partidos. No sé exacto. si Ahí está ese haciendo sería un engagement. punto de engagement. Sí, sí, Ok. exactamente. Está interactuando con su contenido, está asumiendo el escenario en el que ocurre lo que ellos dicen y está explicando qué ocurriría. Y acá agrego una cosa. Por ejemplo, ¿está bien lo que hizo? Podría ser mejor. Yo creo que fue un poco difuso con las refutaciones y no quedaba necesariamente claro específicamente qué es lo que estaba tratando de refutarle al equipo a favor, pero sabemos que algo estaba tratando de refutarle. Entonces, podría haber sido un engagement más ordenado y por lo tanto mejor, siendo más específico con contra qué estoy tratando de refutar. Pero estoy de acuerdo en que hemos identificado de manera general engagement. Vamos a hacerlo de nuevo. Esta vez vamos a evaluar un debate en el que podamos ver la moción. Esto ha sido un error mío, pero escogí un debate en el que no me cercioré de que se podía ver la moción. Acá, por ejemplo, podemos ver la moción muy grande. Preferiblemente una moción que no sea tan increíblemente larga. Perfecto, este me gusta muchísimo. El debate es, esta Cámara solo permitiría la entrada a la universidad en base a pruebas estandarizadas en vez de métodos no cuantitativos. Ejemplos de métodos no cuantitativos, ensayos, entrevistas. Pruebas estandarizadas es lo típico de das un examen de opción múltiple y dependiendo de qué tantas contestaste bien y consigues el puntaje, entras o no entras. Entonces, a favor defiende las pruebas estandarizadas, las típicas, y en contra defiende los métodos no cuantitativos, es decir, entrar por ensayo, por entrevista, ingreso directo por recomendación, cosas así. Entonces vamos a ver, de nuevo, evaluar el nivel de engagement en este escenario. Empecemos con el primer ministro. Condiciones para bajo los vamos a permitir la bien 1, 2, 3 vamos a permitir la creación de estos espacios de sindicato bajo los parámetros en que permitimos la creación de otros sindicatos, lo cual tiene varias condiciones para cómo van a funcionar probablemente en la mayoría de instancias. Primero, van a ser de carácter voluntario. Esto quiere decir que las personas no están obligadas a formar parte de uno, pero pueden hacerlo si así lo desean. Segundo, van a tener que funcionar mediante una lógica de la agotación progresiva de instancias, lo cual implica que mecanismos como por ejemplo la huelga no se van a poder utilizar de primera fuente, sino que primero hay que agotar primero las instancias diplomáticas de poder conversar, negociar, etcétera, tal como se regula cualquier otro sindicato en el mundo. Ok, creo que la moción que han puesto no corresponde con el debate. Sí, en efecto, entonces voy a cambiar. Porque no corresponde, entonces no estamos evaluando lo que les indiqué. Veamos si es que hay alguno el que corresponda. Espero que sí, la verdad. Ese tipo de cuestiones, o la mejor... Ok, la moción es, esta Cámara considera que los estados deberían clasificar a los grupos criminales organizados, como las pandillas, las mafias, los narcos, como grupos terroristas. Acá hay una breve definición de qué es, pero creo que se entiende de manera general. Vamos a saltar al primer ministro porque ya hemos visto que hay pocas oportunidades de engagement cuando se es primer ministro. Vamos a saltar directamente al segundo orador, el primero de oposición. A Mati para que haga el debate en la alta de la oposición. 2, 3. Una de las guerras más grandes que ha perdido la humanidad es la guerra contra el terrorismo. ¿Usando qué tácticas la que quiere François que utilicemos en este debate? No podemos solo decir, esto implica usar muchos recursos y por lo tanto va a funcionar. Y no podemos solo decir, tengo que probar que va a funcionar en el largo plazo. Porque adivinen, ha sido un largo plazo el que hemos tenido para combatir con el terrorismo hoy en día y no hemos sido efectivos. Lo que vamos a demostrar Joaquín y yo es que esto va a hacer que los grupos criminales en todo el mundo se adapten y adopten funcionamientos terroristas para poder sobrevivir a estas técnicas, tal como los hacen los grupos terroristas de Medio Oriente en el status quo. Segundo, vamos a probar que esto va a implicar mayor violencia. Y tercero, vamos a explicar cómo todos los recursos en tanquetas, en asesinos, en mercenarios, en drones que necesitamos para asesinar gente en el lado de gobierno, está mucho mejor utilizado para ayudar a las comunidades en el lado de oposición y para poder conseguir negociar con estos grupos de forma más eficiente.
Entonces, ¿por qué esto va a ser ineficiente en el lado de gobierno? ¿Y cuáles son las cosas que probablemente van a hacer los grupos criminales una vez que esta política se anuncie? Porque esto va a ser de público conocimiento, ¿verdad? Una vez que el Estado empieza a funcionar así, va a ser increíblemente claro para estos grupos que el Estado está funcionando así y que se está actuando de forma terrorista contra ellos, tratándoles como terroristas. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Probablemente van a poner todas sus operaciones bajo tierra a un nivel que se vuelva mucho más difícil para el Estado poder conseguir la información que es importante que se consiga. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, reducir el nivel de exposición que tienen a nivel público. Probablemente planifiquen de forma mucho más estratégica qué ataques hacen y cómo los hacen. Probablemente planifiquen ahora con mucha más fuerza tener presencia en zonas donde es más difícil para el Estado acceder, zonas rurales donde el Estado tiene más difícil cobertura, etcétera. Es decir, van a trasladar todas sus operaciones probablemente a zonas donde sea más difícil para el Estado poder formar parte, lo cual implica que los recursos van a tener que también incrementar de forma exponencial si queremos ser efectivos también ahí. Segundo, probablemente van a armarse todavía más. Y como caracteriza François, estos grupos ya tienen poder económico y ya tienen poder militar. Ahora van a potencializar eso y capitalizarlo todavía más, al punto en que puedan, por ejemplo, amedrentar al Estado y amenazarlo con iniciar algún enfrentamiento más violento en caso de que alguno de sus líderes sufra algún asesinato o ese tipo de cosas. Tienen el poder de hacer esto y tienen las conexiones para hacer esto. Muchos de estos grupos tienen conexiones internacionales que les permiten, por ejemplo, traer armas del extranjero, armas de alto calibre, como decía François, tienen la capacidad también de sobornar militares. Creo que eso les implica también tener la potencialidad de tener este tipo de recursos, que creo que en general va a implicar grupos que son todavía más fuertes. ¿Qué más creo que van a hacer? Creo que en muchas de estas zonas van a poder pagar, por ejemplo, recompensas o sobornar a las personas de los pueblos en los cuales estos grupos funcionan. Y esto tiene que ser muy importante, porque Pablo Escobar fue un bastardo, pero lo queramos o no, la gente en Medellín lo quería y aún lo sigue queriendo por un buen motivo, porque el tipo hizo cosas buenas por esa gente precisamente para poder tenerla en su bolsillo. Los grupos criminales en todo el mundo van a hacer eso de toda forma todavía mucho más fuerte de lo que lo estaban haciendo antes. Esto implica construir cosas dentro de los pueblos en los cuales, de las ciudades en las cuales están. Esto implica, por ejemplo, encargarse de que los niños en esas zonas tengan educación, enviar ayudas, comida, etcétera, todo para aumentar su popularidad y su legitimidad, para mostrar que el Estado es el que está haciendo malo y no ellos, para mostrar que el Estado es el que le está tratando como terrorista y no como seres humanos, y que el Estado es el que está iniciando violencia que ellos no querrían iniciar de otro modo. Todo eso va a implicar que aunque tengamos muchos recursos a la disposición en el lado de gobierno, probablemente los malgastemos y no podamos luchar con estos grupos de todos modos. Ahora, porque esto no solo va a ser ineficiente, sino que va a implicar que van a ser más violentos. Pero antes de analizar eso, dime, Fa. Hoy día hay guerras de narcotráficos y guerras de mafia, donde la mafia entonces hace todo en secreto, tiene un montón de armas para matar a los otros líderes y defenderse de sus líderes, tiene que tomarse todas sus poblaciones para que otras mafias no puedan entrar. ¿Cuál es la diferencia con el Estado? Todo lo que me dices es literalmente el status quo. Estamos jugando a framing neutros en el debate de altas. No, es el status quo donde aplicamos este tipo de técnica, es el status quo donde somos más violentos con estos grupos, es el status quo en todas las zonas donde pensamos que la forma de lidiar con esta gente es mediante asesinar a sus líderes. No es el status quo, desde luego no, en las zonas en donde hemos adoptado el camino de la negociación, que voy a profundizar más adelante, pero antes voy a explicar por qué se recrudece la violencia. Primero, una explicación de los incentivos de estos grupos. Y aquí el matiz tiene que ser claro. Sí, matan gente en el lado de oposición. Lo que decimos Joaquín y yo no es que no van a matar gente, es que van a matar una cantidad significativamente mayor de gente en el lado de gobierno, y aquí es donde el debate se vuelve comparativo. ¿Por qué no tienen incentivos a ser absurdamente violentos en el lado de oposición como sí lo tendrían en gobierno? Primero, porque no es necesario. El fin de estas organizaciones muchas veces es un fin meramente económico. Si pueden, por ejemplo, pasar la droga de un país a otro sin necesidad de tener que matar a 50 personas en el camino, no van a matar a 50 personas en el camino, porque eso les expone, les pone en riesgo, hace que la organización se ponga en peligro. Muchas veces los líderes también tienen incentivo a fiscalizar que ese tipo de cosas no ocurran, porque es más probable que los pillen, etc. Segundo, es demasiado costoso. El coste de una guerra es perder para ambos bandos, siempre, tanto para el Estado, que va a tener que destinar muchos recursos, como para estos grupos. Es decir, salir con tanquetas en el medio de la calle ahora no es viable. Probablemente mueran muchos de sus personas que forman parte de la organización, probablemente pierdan dinero, probablemente pierdan tiempo, no tienen un incentivo a ser violentos de esa forma en el status quo. Pero cuando les tratamos como terroristas, van a adoptar tácticas de guerra, van a responder el fuego con más fuego de forma violenta, que ahora sí tienen que hacer. O sea, no solo van a querer hacerlo, sino que para poder mantener su organización se van a ver forzados a hacer ese tipo de cosas para evitar que esta táctica sea eficiente. ¿Qué van a hacer entonces? Probablemente secuestro, extorsión a líderes del gobierno, a militares de alto rango, etcétera, para mostrar que ellos también tienen poder y que si ellos van a combatir con fuego, nosotros como organización criminal también podemos hacerlo. Segundo,
Y esto es incluso en el escenario en el que podamos ser relativamente eficientes en poder combatir estos grupos en el lado de gobierno. Probablemente surjan vacíos de poder en los cuales otros grupos criminales más pequeños quieren tomar el control que han dejado los grupos grandes con los que estamos lidiando en gobierno. Cuando lo que hicieron en Medellín fue lidiar con Pablo como un todo, y cuando Pablo cayó y cuando Pablo murió, lo que ocurrió no fue que dijimos, hey, chévere, acabamos con el narcotráfico y ahora Medellín es una zona libre de drogas. No, un montón de narcos pequeñitos que antes trabajaban para esta persona grande, ahora tenían los mismos incentivos, probablemente conexiones muy similares a las que tenía Pablo, y tenían operaciones que se mantenían, pero que estaban descentralizadas. En el mejor caso, estamos matando como al Big Boss, pero eso no implica que vamos a dejar estas zonas libres de problemas, lo único que implica es que vamos a sectorizar y descentralizar más los problemas, y eso hace que en el largo plazo sea más difícil luchar contra ellos. En la oposición, las posibilidades de poder negociar con estos grupos son grandes, porque estos grupos tienen poder y el Estado también. Y negociar, por ejemplo, un alto al fuego, como se ha hecho repetidas veces con los talibanes, es mucho más eficiente que intentar dárselas de Rambo, meterse a los campos, fuego cruzado que implica muerte de terceros que no están involucrados, etc. Probablemente el camino de la negociación es el camino viable, que nos va a garantizar no poder quitar a estos grupos de raíz en el lado de oposición, pero mantenerlos en un límite que es el límite menos peligroso posible. Recuerden, este debate no se trata de eliminar a estos grupos criminales, se trata de mantenerlos en su margen menos violento, y ese lado siempre va a ser oposición. Listo. Mi pregunta primero va a ser a secas. ¿Creen que tuvo buen engagement en el discurso? Me pareció que sí. ¿De acuerdo? Entonces parece que hubo buen nivel de engagement. ¿Pueden indicarme específicamente qué creen que hizo que hace que tenga buen nivel de engagement? A mí me pareció que supo, ese que estaba hablando era oposición, ¿no? Sí. Sí, oposición. Supo desarrollar el tema y tener como una, ¿cómo le dirían ustedes? Porque es que no, o sea, supo desarrollar el tema y tener bases para justificar el por qué no es efectivo tratar a esos grupos como terroristas. De acuerdo. Creo que, en efecto, la última parte es la importante. Es cierto que, o sea, su desarrollo es en función de contestar directamente la propuesta del equipo a favor, usando las lógicas del equipo a favor. Es decir, no es engagement analizar bien, pero es engagement, o también engage, van a encontrar que los oradores dicen o engagement o engage, ambas formas. Yo lo estoy diciendo completa, pero van a encontrar que tanto dicen engage o engagement, son exactamente lo mismo. Entonces, hubo buen nivel de engagement, en tanto su análisis era en función de contestar directamente a lo que estaban diciendo los otros oradores. También creo que podría haber sido ligeramente más explícito, pero estuvo bien. Y lo siguiente también tiene que ver con que aceptó un punto de información, permitió que el punto de información se hiciese y luego contestó de manera directa al punto de información, lo cual nos demuestra que claramente quería interactuar. Voy a pasar a otro discurso. Voy a escoger uno en particular, denme un momento. Vamos a ir a este discurso. Este discurso es de a favor. Recuerden, acabamos de ver un discurso de alguien que está en contra del tema, es decir, que defiende que a los grupos criminales no se les considere terroristas, y este es alguien que está a favor, que él defiende que los grupos criminales como mafias, narcos, etcétera, sean considerados grupos terroristas por el Estado. 3, 2. Mi alta está completamente fuera de este debate por una razón súper simple. Mi alta dice, todos son un análisis de principios que se basa en esta premisa. El Estado tiene una responsabilidad con su gente porque esta gente asesina y malvada y no sé qué, y viola un montón de derechos, pero yo los tengo que perseguir con todas mis fuerzas. ¿Sabe qué otras acciones son así? Todos los putos delitos. Todos los delitos se definen como la violación de un derecho de protección de las personas, porque existen elementos de protección que tengo que proteger. Por ende, bajo el razonamiento de mi alta, cualquier persona que mate, cualquier persona que robe, que viole el derecho a la propiedad privada a otras personas, que es un derecho humano, cualquier persona que violente, que censure, cualquier persona que haga cualquier cosa que afecta a otros, que es literalmente la definición de delito, tendría que ser perseguida bajo este tipo de razonamientos. No da ninguna caracterización especial respecto a por qué este tipo de cosas en particular se tienen que hacer, no da ninguna justificación razonable respecto a por qué el hecho de
de que sea una banda organizada es la que le tiene que justificar como acción terrorista, porque la forma en la que mi alta defiende esta situación se basa en una idea muy simple, que es que producto de que el delito es una cosa mala, entonces tengo que atacar a este grupo de manera significativa. Eso es poco razonable, porque no todas las mafias, por ejemplo, se dedican a matar a diestra y siniestra de manera violenta constantemente. Muchas de ellas simplemente se hacen elementos que son menores, elementos de mercado negro, por ejemplo, que no son tan terribles como mi alta describe, y aún así seguirían entrando como calificación. Ergo, alta está fuera. Alta oposición está fuera porque alta oposición no está haciendo bien la comparativa. Porque alta oposición jura que en el mundo en donde el Estado no violenta a los narcotraficantes o a los mafiosos, estas personas no tienen un montón de armamento enorme, no tienen chalecos antibalas, no le disparan a la gente, no van y matan. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque hay otros grupos idénticos a ellos con los que pelean los territorios, con los que pelean los espacios físicos, donde negocio, cómo negocio y ese tipo de cosas. La razón por la cual hoy día los narcos, incluso cuando no los trato como terroristas, tienen todos los armamentos de los que habla alta oposición, es porque se tienen que pelear contra otros narcos o contra otras mafias para saber dónde vender, para defender sus granjas de cocaína, para defender sus plantaciones, para defender sus posiciones de trata de personas y para defender todas las cosas violentas que hacen, que se confrontan entre ellas en el mercado. Eso significa que razonablemente hoy día hacen todas las cosas de las que alta oposición habla. Muchísimas operaciones bajo tierra porque no quiero que mi competencia sepa lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo para que no me pueda vender o para que no me pueda robar. 2, armamentos enormes para poder ir a enfrentarme. Por eso hay batallas de narcos en las poblaciones con el de las ciudades, porque ahí es donde pelean territorios. ¿Sabe quién muere ahí? Civiles. Eso es todo lo que alta oposición describe. Y noten, porque su análisis es súper contradictorio, porque en tercero me dice, hay un incentivo muy grande a que los narcos ahora le den más beneficio a las personas para que las poblaciones lo defiendan, pero en paralelo van a ser mucho más violentos con las poblaciones y con las personas porque se tienen que defender de cualquier filtración, cosa que es directamente contradictoria en sí misma. Todo el análisis de mayor violencia es simétrico en este debate. Alta intenta robármelo, pero lo único que dice es simétrico. Yo doy toda la explicación de la guerra entre estos grupos. Varios, pero ¿sabe qué me importa cero? Porque en mi caso literalmente porque es más violento es mejor. Pero estoy simetrizándolo porque pues para que entendamos que el data está mal. Después me dicen como es mejor nuestro lado con puras cosas que también son simétricas. Joaquín me dice 2 cosas simétricas. Uno, filtración y ya sé qué personas los filtren las cuestiones de manera secreta. ¿Sabe cuándo puedo hacer eso? Siempre. Es un proceso judicial normal. Si son terroristas o no son terroristas, lo puedo hacer. Puedo hacer eso y luego ir extrajudicialmente sin una orden judicial, matar a todos los hueones que esta persona me dijo que eran los jefes y se acabó. ¿Dónde puedo tener espías? En ambos lados de la casa. Puedo tener espías que me digan dónde están y empezar a tirar bombas en esas casas. Fin, se acabó. Puedo tener todas las alternativas de Joaquín que hacen mucho más eficiente mi lado. El tercer punto, las negociaciones. Pane, las negociaciones no han funcionado jamás. Por varios motivos. Uno, porque estos grupos tienen, o sea, cuando yo negocio con estos grupos, pasan 2 elementos importantes. Uno, estos grupos tienen cero confianza en mí como Estado, porque sigo violando la ley de manera constante, cuando la única forma de que esta violencia, o sea, de esta negociación funcione de manera efectiva, porque igual los tengo que perseguir, porque hay una presión social de la sociedad a que persiga a los delincuentes, hace que igual estas personas no confíen en nosotros, se prenden, no quieran negociar, pero 2, porque ¿qué grupo ilegal tendría incentivos de negociar con el Estado cuando sabe que el Estado igual los tiene que perseguir porque están violentando la norma y violentando la ley? Ninguna negociación puede terminar en un punto de yo no te hago nada, quédate en este territorio, porque eso implicaría que el Estado se lo coma a la ciudadanía, porque la ciudadanía porque el Estado está permitiendo que un grupo de terroristas, un grupo de criminales que todo el mundo reconoce como malos, están tomándose un territorio y el Estado no está haciendo nada. Eso es absurdo, eso no pasa jamás. En relación de eso son casos que no funcionan. Todas las otras alternativas son alternativas simétricas. Alta oposición dice es que cuando tenemos en el lado de la violencia y el terrorismo, pocos incentivos a ocupar todas las otras alternativas de las que hablamos. Excepto en la parte en la que no, porque tengo pocos incentivos a ir y matar, a bombardear una población, por ejemplo, porque reconozco que pueden morir civiles. Lo más eficiente que puedo hacer es no tener limitaciones de la ley que me permitan ir y matar a todo el mundo que yo quiera, pero teniendo espías que me digan dónde ir a disparar y a quién para hacerlo de manera más eficiente y más efectiva, porque si llego a matar a un civil se me tira toda la población encima y pierdo capital político y pierdo capital de extensión. Con eso, ambos casos de alta están fuera. ¿Qué es lo que voy a defender de baja de gobierno? Voy a hacer como que no hice nada de mis refutaciones actuales y voy a hacerle todo el caso a alta oposición. Alta oposición dice que esto es más violento, alta oposición dice que se muere más gente, todo eso es cierto, todo eso es verdad, todo eso es positivo. Varios motivos. Uno, cuando tengo más violencia sistemática de estos grupos contra la población, pierdo los incentivos que tiene la población de defenderlos de manera constante, porque me importa cero cuántos colegios construyen o cuántas luces paguen cuando son estas mismas personas las que están matando a mis vecinos, cuando son estos grupos poblacionales que por miedo a que los filtren empiezan a matar a los policías o empiezan a matar a la gente porque tienen miedo, la población les pierde todo incentivo de protegerlos en cualquier forma, aumento con mucha mayor probabilidad la potencialidad de denuncia anónima, aumento con
mucha mayor probabilidad la capacidad efectiva de la población de ponerse en contra de ellos, porque, ojo, ambos son violentos, el Estado y estos grupos, excepto que el Estado tiene mucho más control narrativo para decirte que ellos son los malos y que ellos son los culpables. Más violencia implica menos apoyo ciudadano implica muchísima mayor posibilidad de que estos grupos caigan porque se dejan de proteger y se dejan de esconder porque pierden herramientas para esconderse. Porque este tipo de cosas son más importantes. Esto aumenta las víctimas, sí, pero aumenta las víctimas al corto plazo, antes, alta. Es falso que hoy en día tengan esas armas porque se peleen entre ellos. Usualmente lo que hacen es acordarse, tú trabajas en una zona, yo trabajo en esta otra zona y nos peleamos. Sí, justamente por eso tenemos poblaciones de narcos que pelean constantemente en poblaciones rurales, justamente por eso tenemos a mafias que se peleaban a metrallezas contra las poblaciones, justamente por eso hoy día tenemos un montón de violencia dentro de las poblaciones porque los narcotraficantes empiezan a disparar entre ellos para ajustar cuentas. Como esas cosas no pasan, entonces Joaquín tiene razón, excepto que todas esas cosas pasan y por ende Joaquín no tiene razón. Segundo punto aquí, ¿por qué me importa cero que ahora haya más víctimas a largo plazo? Porque considero que a largo plazo tengo mucha mayoría de oportunidades de acabar con estos grupos y por ende evitar otras víctimas a largo plazo que son muchas más en cantidad porque el nivel de temporalidad son mayores. ¿Por qué son mayores? Fácil, porque en el mundo de la justicia del lado de oposición tengo que hacer un montón de cosas terribles, como por ejemplo esperar a que me den órdenes judiciales, no poder matarlo y hacer que puedan hacer cosas desde la cárcel y por ende seguir manteniendo las mafias como lo hicieron las mafias en Nueva York durante los años 20 y todas esas cosas que hacen que la criminalidad se mantenga. La forma efectiva de hacer que estos grupos desaparezcan es poniéndole balas entre los ojos y que sin cerebro no puedan pensar y si no piensan no pueden hacer actos criminales de mayor violencia. No funcionó contra los talibanes porque no tiramos la cantidad suficiente de bombas y no matamos la cantidad suficiente de personas. Orgulloso de proponer, supongo. Muchas gracias por eso. De acuerdo. ¿Consideran que hubo buen nivel de engagement? Intentó comparar muchos de los argumentos con el statu quo y cómo explicarlo, pero no sé, al final no fue algo exagerado, es pregunta. Es una consideración válida sobre qué tanto están exagerando y caricaturizando la presentación del equipo contrario. Es una línea delgada. Yo tendería a pensar que en o sea, creo que esta es una situación complicada. Yo diría que no. Yo diría que ha jugado con el límite de lo que es suficientemente razonable. Tampoco creo que sea el mejor discurso del mundo, pero al menos de mis conclusiones, por ejemplo, sería que hubo un esfuerzo bueno en mencionar qué es lo que pasó con claridad en cámaras altas y por qué lo que pasó en cámaras altas no va a ser tan importante como lo que él va a mencionar. Después hizo una comparación muy directa con qué dijo mi cámara alta y qué voy a decir yo en comparación, siendo bastante justo, creo yo, con lo que mencionó su cámara alta, y atacando luego el caso de alta oposición, explicando en tanto que el caso de alta oposición era que los criminales recién ahora que los consideramos terroristas serían más violentos. Él explica por qué no, porque siempre son violentos, porque ya tienen los motivos para ser violentos, que los consideremos terroristas no añade un motivo adicional que no tuvieran antes para ser violentos. Entonces yo creo que en realidad hubo un buen nivel de engagement, incluso aceptó también un punto de información. Ahora me interesa saber, ¿les queda alguna duda importante o no necesariamente grande, pero cualquier duda que tengan sobre al menos cómo se entiende el engagement? Yo no espero que salgan de acá expertos en evaluar engagement, pero que tengan una idea del concepto y en qué tenemos que fijarnos para saber si hay o no hay engagement. Y recuerden, todo esto que estoy diciendo yo no va a definir quién gana el debate. El engagement no define casi nunca quién gana el debate. Solamente definiría en el caso en el que hubieran dos equipos que parecen empatados. Pero en este caso creo que hay otros criterios que podemos usar para saber quién va ganando, como quién ha sacado el argumento más importante, quién ha analizado mejor sus argumentos. Entonces, no se obsesionen con el engagement, a pesar de que tenemos un taller entero para eso. El engagement es importante para mencionarlo en el feedback, para poner puntos de orador, pero no necesariamente para decidir quién gana, a menos que sean los casos particulares. ¿Alguno tiene una duda importante que necesite hacer sobre el engagement? Cualquiera que sea esa duda. De acuerdo, en ese caso, permítanme un momento, voy a tomar una captura de pantalla para poder cerciorarme de quiénes se quedaron hasta el final y así poder tener la cuenta de quiénes están.
acuerdo, entonces prendo mi cámara, ahora sí que voy a dejar de compartir. Ok, de acuerdo, con eso concluye el taller de hoy con respecto al engagement. Si tuvieran cualquier duda, igualmente que les surja luego, pueden hacérmela a través del chat de jueces y yo voy a estar atento a contestarles, yo o cualquier otro miembro del equipo de adjudicación del torneo. También les invito a que busquen otros debates y que piensen en esta idea. Incluso pueden pensar en la idea de engagement en el día a día y considerar cómo creen que ustedes interactúan con lo que otras personas les dicen. Puede ser de manera cotidiana. Ustedes dicen algo, otra persona les contesta. En términos debatísticos, eso sería engagement. Sí, Mitzi. Ok, no sé si esta pregunta parezca un poco tonta, pero recuerdo que cuando empecé en el mundo del debate, muchas veces nos decían como que, ok, el no recibir puntos de orador o el darlos, ni te sube ni te baja. Pero ahora creo que con esto del engagement, disculpa si no lo pronuncio bien, se podría decir que podría subirte los puntos de orador, el cómo respondes, si lo haces bien. Sí, puede subir o puede bajar, en efecto. No es inocuo, no es irrelevante, sino no le pondríamos ni nombre. Importa. Importa en su medida correcta, importa para los casos específicos que presenté y les vamos a pasar la presentación, no tengan la duda. Gracias, Giovanni. Pero no es el criterio, tal cual, no es el criterio más importante, pero igual importa. Le hacemos un taller por el motivo que di, porque hay que tomarlo en cuenta porque es un criterio que genera injusticia. Imagínense un debate donde no hay engagement, los equipos se sienten ignorados y el juez hace ganar al equipo que se siente que fue el que ignoró a los demás. Sería terrible. La gente saldría molesta del resultado. Si tomamos en consideración el engagement, van a entender el resultado. Así que, ahora sí, eso sería todo. Voy a parar la grabación.